Ok, buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión de ayudantía del día de hoy, en la cual vamos a resolver la lección anterior, bueno, la segunda lección que tomaron en un semestre anterior y un ejercicio de un examen anterior. Obviamente les voy a pasar todo el examen anterior, pero nos vamos a enfocar en el ejercicio que tiene que ver con la parte de cálculo de parámetros en serie y en paralelo, debido a que el tema uno es básicamente de sistemas en por unidad y bueno, se supone que eso ya lo dominan, ¿no? Pero igual les voy a pasar la resolución de ese tema uno para que lo tengan y lo revisen para su examen. Entonces, bueno, vamos a ello. Y en el transcurso de esta noche también les voy a enviar yo la solución de la lección que se tomó hace unos 2 términos, porque la lección que tengo aquí se tomó hace unos 3 o 4 términos, si no me equivoco. Sí, son las que yo tengo. La otra tengo que buscarla, pero sí se las voy a enviar hoy. ¿Sí? Entonces, resolviendo esta lección fue en realidad bastante sencilla. Tenía su truco, pequeñas cosas, ¿no? Pequeñeces, pero bueno. Era solo un caso de estudio, básicamente era la corrección de una falla en el diseño de un parámetro resistivo para un conductor. Obviamente vamos a hacer solo cálculo de resistencia para esta lección. Entonces, me dice que el caso de estudio número uno dicta lo siguiente, ¿no? Que en cierta fábrica de conductores se utiliza, bueno, se utiliza solo cobre, ¿no? Entre comillas. Entonces, vamos a utilizar cobre con una resistividad, ¿verdad? Resistividad a 20 grados Celsius de 1,7 por 10 a la menos 8, ¿no? Por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Que ya tengo un dato del cobre. Y que, bueno, me dicen que tiene un coeficiente de dilatación térmica de 3,9 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, ya me dan los parámetros del cobre con el cual trabaja esta industria y me dice que para su construcción, no para la construcción de los conductores que ellos hacen. Cada conductor se conforma por 10 hilos, ya sabemos que el número N o H, como le dice el ingeniero en sus diapositivas, es igual a 10, y que cada conductor tiene una longitud, bueno, los conductores que crean tienen una longitud de 10 metros, ¿ok? Y que tienen una sección transversal y una sección transversal o un área transversal de 2 por 10 al cubo, si no me equivoco. 2 por 10 al cubo, kilo circular 1000, ¿no? Eh, ya. Y que tiene un factor de coeficiente de efecto espiral de 1,15%, que eso sabemos que es 0,0115. ¿Ok? Recuerden que el efecto espiral es cuando tenemos varios hilitos y todos están enrollados así, ¿no? Están como que enrollados, amarrados entre sí, y si los sacásemos del conductor y los estirásemos, pues el largo sería un poquito más grande, ¿no? Que el del conductor en general. Ya, entonces tenemos los datos de los conductores que se utilizan que utilizan como tal en esta industria, los parámetros también del conductor, etcétera, ¿no? Y ahora me dicen que determine cuál es la resistencia DC a 30 grados Celsius del conductor de cobre. Ok, perfecto, vamos a ello. Entonces, para ello, pues básicamente ya tenemos todos los datos. ¿Sí o no? Lo único que nos falta es una cosita, que es básicamente que el área transversal no está en las unidades que nosotros acordamos utilizar. ¿Cuáles son las unidades que nosotros debemos utilizar? El metro cuadrado, y está en kilo circular 1000. Entonces tenemos que convertir esa sección transversal de todo el conductor, ¿no? Ya con todos los hilitos, ¿verdad? Todo esto de aquí, ya tenemos que convertirla a metros cuadrados. Entonces, ya sabemos que esto es 2 por 10 a la sexta, porque aquí tiene el kilo es 10 al cubo, ¿no? 2 por 10 a la sexta, circular 1000, y sabemos que un circular 1000 es equivalente a 5,066, si no me equivoco, creo que aquí era por 10 a la menos 10 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, una vez que hacemos esto, básicamente nos va a quedar, denme un segundo. Ya, nos va a quedar un área transversal sumamente pequeña en metros cuadrados, 0,001 metro cuadrado. No se asusten si les salen valores así de pequeños, no es lógico, pues es un conductor, pues, diminuto, ¿no? Bueno, ya tenemos el área transversal, chévere, tenemos la resistividad de 20 grados Celsius, el número de hilos, etcétera, ¿no? Hasta ahí les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿No?
Todo bien, ya, listo. Ahora, ¿qué sucede? Que me piden la resistencia la resistencia del material, del conductor, a 30 grados Celsius. Y para ello yo debería tener su resistividad ¿a cuánto? A los 30 grados Celsius, pero no lo tengo, entonces tengo que convertirla, ¿no? Entonces digo que la resistividad de este conductor de cobre a 30 grados Celsius tiene que ser igual a la resistividad del conductor de cobre a los 20 grados Celsius multiplicado por, y aquí que hay que aplicar la corrección. ¿Cómo se aplicaba esa corrección? Pues la temperatura a la que yo lo quiero llevar en Celsius, 30, más abajo, dividido para la temperatura actual, 20 Celsius, más 1 sobre el coeficiente de dilatación térmica, ¿no? De ese material. ¿Ya? Y esto corrige la resistividad. ¿Ok? Todos estos datos ya los tenemos, ¿no? La resistividad es 1.7 por 10 a la menos 8, ¿verdad? Ohmios por metro. Las temperaturas, pues ya las tenemos, ¿verdad? 30 y 20. Y bueno, el coeficiente este ya sabemos que es 1 sobre 3.9 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Bueno, el 1 sobre ese coeficiente. Cuidado, van a poner el coeficiente solo sin el 1 sobre, ¿no? Por si acaso. Y esto nos va a dar cuál es la resistividad del material a 30 grados Celsius, ¿no? Obviamente el cobre. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Me avisan, si algo no está quedando claro. Entonces, esto de aquí nos va a dar ya 1.71, perdón, 1.7615. ¿Ya? Por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Si se dan cuenta, el valor de la resistividad no varía mucho entre la temperatura de 20 y 30 grados Celsius, porque pues no es una variación muy grande de temperatura como tal. Entonces, tiene sentido que la temperatura no varía tanto, ¿sí? Tengan en cuenta esto porque básicamente esta era la pista que les daba el ingeniero para resolver el siguiente literal, que sí era un poquito más complejo, entre comillas, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Entonces, finalmente, simplemente la resistencia, obviamente resistencia DC del cobre, ¿verdad? Del conductor de cobre a 30 grados Celsius, no era nada más que, aquí era la longitud multiplicado por 1 más el coeficiente de efecto espiral, dividido para el área transversal total, que es lo que tenemos aquí, llamémoslo del ejercicio, y multiplicado por la resistividad del material, que es cobre, a los 30 grados Celsius, ¿verdad? Todos estos datos ya los tenemos, ¿verdad? Este de aquí es 10 metros. El coeficiente de efecto espiral era de 1. ¿Cuánto era? Se me olvidó. De 1.15%. Entonces, esto es más 0.0115. Y el área transversal era de 0.001 metros cuadrados. Y pues la resistividad al material, pues la acabamos de sacar, ¿no? 1.7615 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Y esto nos va a dar ya la resistencia de del material a esta temperatura, ¿no? Del conductor, perdón. Entonces la resistencia de este conductor nos va a dar, ay, se me perdió, ya, 1.7585 por 10 a la menos 4 ohmios. ¿Sí? Y ya estaba. Esa era la literal A. ¿Alguna duda hasta ahí? Si se dan cuenta, lo primero que les toma es muy sencillo, pero tienen que tener en cuenta que ahí está incluida como tal la solución del siguiente literal. Bueno, si no hay ninguna duda, esta parte está súper clara. Vamos con el literal B. Me dice ahora que tenemos una falla en el conductor y al hacer la medición de la resistencia, ¿no? El valor de resistividad como tal que midieron no es el esperado, ¿no? Y se desea que el conductor total tenga una resistencia de 1.50, bueno, 50-50 por 10 a la menos 4 ohmios, ¿no? Para esta finalidad se agrega un conductor en paralelo con las mismas características, ¿no? Misma área transversal, misma longitud y mismo factor de efecto espiral, ¿ok? Y me dice que el conductor original de cobre, con la única diferencia que se utiliza un material diferente. Entonces, se desea determinar cuál de los siguientes materiales mostrados en la tabla 1.1 es el material más idóneo para cumplir con la resistencia deseada. Entonces, tenemos que, en este caso, lo que tenemos es que al conductor que ya teníamos, ¿verdad? Formado por varios hilitos,
no nos da, al momento de nosotros medir cuál es el valor de su resistencia, no nos da el valor deseado, no nos da este valor. Entonces, ¿qué hacemos para corregir eso? A este material, básicamente le ponemos en paralelo otro conductor de otro material distinto, con una resistividad distinta, con iguales características, misma área transversal, misma longitud, ya los colocamos en paralelo y luego a ese paralelo le medimos la resistividad, ¿no? Entonces, y esa resistividad ya nos da este valor. Ahora tenemos que determinar qué material tiene que ser ese conductor para que pues me cumpla con esas características. ¿Ok? Entonces, pues aquí tendríamos la resistencia de C del cobre a 30 grados Celsius, ¿no? Del cobre, ¿no? Y aquí tendríamos la resistencia de C de este material X a 30 grados Celsius también, ¿no? Suponiendo que trabajamos a la misma temperatura. Entonces yo sé de antemano que la resistencia total, ¿verdad? A 30 grados Celsius, obviamente de C, es de, ¿cuánto era? 1.5050, ¿no? 5050, ¿no? Sí, 5050 por 10 a la menos 4 ohmios, ¿no? Y yo sé que esta resistencia total a 30 grados Celsius no es nada más que el producto del paralelo de la resistencia de C del cobre con la resistencia de C del material X, ¿no? Entonces, pues yo igualo, nada más. Entonces, yo sé que esto es igual a 1.5050 por 10 a la menos 4. Y este paralelo simplemente va a ser igual al producto, que sería pues R de C del cobre, ya sabemos a qué temperatura, ¿verdad? Por R de C del material X sobre la suma, ¿no? También hay otra expresión del equivalente en paralelo. Cualquiera de las dos las pueden utilizar, son lo mismo, ¿sí? Solo que esta ya es un poquito más. Esta es la que acostumbramos a utilizar, nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que de esta expresión ya conocemos cuál es este valor, ¿verdad? La resistencia de ese del cobre es la que acabamos de sacar hace ratito. Lo único que no sabemos es cuál es este de aquí, ¿sí o no? Entonces, tenemos que despejar ese, ¿ok? No sé si hasta ahí tengan alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? Ya. ¿Todo está bien hasta ahí? Me quedaría algo así al despejar. Ay, perdón. Ya, y finalmente puedo despejar la resistencia DC del material X. Ya sabemos a qué temperatura, ¿no? Simplemente va a ser, bueno, en pocas palabras, el producto 1.5050 por 10 a la menos 4 y ya puedo empezar a reemplazar los valores, ¿no? Para no complicarme la vida. 1.7585 por 10 a la menos 4 y aquí me va a quedar la resta, ¿no? De 1.7585 por 10 a la menos 4 menos 1.5050 por 10 a la menos 4. Obviamente no me va a quedar una resistencia negativa. Por si acaso, si les quedaba una resistencia negativa, estaba mal despejado, pues eso pues no existe, ¿no? Bueno, no tiene sentido hablando de que estamos analizando conductores como tal. Si fuera una resistencia negativa, estaríamos hablando de un equivalente de fuente, ¿no? Pocas palabras. Bueno, ya está viendo máquina de entonces ya comprenden eso de ahí. Bueno, básicamente después de hacer esto, encontramos el valor de la resistencia DC de este material a 30 grados Celsius y esto nos daba 0.0104 y aquí había otros decimales, ohmios. ¿Sí? Esta resistencia DC era el primer paso que teníamos que utilizar. ¿Por qué? Porque pues ya aquí teníamos que este material tiene la misma longitud, tiene el mismo coeficiente de efecto espiral y tiene la misma área transversal.
Lo único que tiene distinto es la resistividad de este material a los 30 grados Celsius. Y si ya tenemos la resistencia, tenemos todos estos datos, lo que podemos despejar es la resistividad. ¿Sí? Sencillo. Eh, Me parece que el ingeniero les da una relación en su solución, les da una relación de resistencia DC del material X a temperatura de 30 grados Celsius sobre resistencia DC del cobre a una temperatura de 30 grados Celsius era igual a, como todo esto se simplifica, era igual a la relación entre la resistividad a 30 grados Celsius del material X sobre la resistividad del cobre a 30 grados Celsius. Y de ahí también pueden despejar, les queda lo mismo. Pero es solo otra forma de resolverlo, ¿no? Simplemente es como lo puedan analizar mejor. ¿Ok? Entonces, pues ya sabemos que esto vale 10, que esto de aquí vale 0,0115 y que esto de aquí vale, no me acuerdo. No me acuerdo cuánto vale. Ah, ya, 0,001. ¿Sí? Entonces de aquí sacábamos cuál era la resistividad del material a 30 grados Celsius, ¿no? Era pues este valor de resistencia. Obviamente tiene que ser un valor pequeño porque estamos hablando de conductores. Sería raro si fuera un valor muy grande de resistencia. Multiplicado por 0,01 y dividido para el producto este, ¿no? De 10 multiplicado por 0,0115, ¿no? Y esto de aquí ya nos daba la resistividad del material, que era, y lo tengo calculado, allá, 1,0456 por 10 a la menos 7. Entonces aquí estaba lo que muchos se confundieron en ese momento. Esto es la resistividad del material, ¿no? Lo que podemos hacer aquí es, bueno, para tratar de verlo un poquito mejor, expresarlo de esta forma. Esto es 10,456 por 10 a la menos 8, ¿no? Que es más o menos como vienen expresadas la mayoría de resistividades en la tabla, ¿no? Ohmios por metro. 10,456. Entonces, este valor, ténganlo fijo, ténganlo claro, ¿ya? Ténganlo en la mente. Vamos a ver la tabla y vamos a ver cuál de estos valores de resistividad se encuentran más cercanos al que acabamos de sacar. Todos están multiplicados por 10 a la menos 8. Por eso quería llevarlo a esa expresión, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el más cercano es el hierro. Por lo tanto, podríamos decir que el material que se utilizó para el segundo conductor es el hierro. ¿Ok? Esto nos lleva a inferir que el material es hierro. Si quedó claro ese análisis, es súper sencillo, ¿no? No sé si tengan alguna duda, quieran preguntar algo. El análisis era sencillo, era llegar al valor de la resistividad, verificar en la tabla y ver cuál valor se sacaba más, ¿no? Obviamente no va a salir exactamente el mismo, pero bueno, el más cercano, ¿no? ¿Ok? De hecho, creo que el ingeniero de su solución esto lo aproxima a 10,5 y era lo mismo que les daba en la tablita. Me parece que era eso. Pero bueno, ustedes ya saben que eso es hierro. ¿Ok? Ya. Entonces, continuemos con la lección. Continuemos haciendo el otro ejercicio. Si no tienen ninguna duda hasta ahí. Bueno, el otro literal. Me dicen ahora, determine cuál es el coeficiente térmico correspondiente al conductor agregado. Y aquí, pues también, en su momento, muchos compañeros tuvieron problemas. ¿Cómo encontraba ese coeficiente térmico? Se me perdían por ahí. Muchos buscaban en la tabla y así. No, no necesariamente tienen que sacarlo de tabla, ¿no? Si ustedes ya saben que esto es hierro, ¿verdad? ¿Cómo encontraban el coeficiente térmico? ¿Cómo encontraban el coeficiente térmico? Ya, listo. Bueno, básicamente el coeficiente térmico era súper sencillo. Tienen la tablita como tal de resistividades. Tienen cuál es la resistividad a 30 grados Celsius, ¿verdad? Del material. Ya saben que esa resistividad, ¿a qué es igual? A la resistividad a 20 grados Celsius multiplicado por el coeficiente, bueno, el factor de corrección, ¿no? Que sería 30 sobre 20, y aquí era 1 sobre alfa t más 1 sobre alfa t. Entonces lo que tenían que despejar era básicamente esto. Y bueno, podían agarrar un poquito la expresión, ¿sí? Porque estos dos valores ya lo conocen, ¿no? El de arriba es 10,456 por 10 a la menos 8, ¿verdad? Perdón, el que está a la izquierda.
Y el que está a la derecha es, aquí tengo la tabla, hierro, es 10. 10 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Entonces aquí podrían agarrar un poquito la expresión multiplicando, bueno, multiplicando y dividiendo por alfa t. Aquí les quedaría 30 multiplicado por alfa t más 1, dividido para 20 multiplicado por alfa t más 1. ¿Sí? Y de aquí tenían que despejar, ¿no? Pasaban esto a multiplicar y les quedaba pues 10.456. Bueno, aquí el 10 a la menos 8 y 10 a la menos 8 lo podían pues quitar. Esto ya es simplemente pues manejo algebraico, ¿no? 20 por alfa t más 1. Y aquí les quedaba 10 multiplicado por 30 por alfa t más 1. Y aquí simplemente era despejar, ¿no? No sé si quieran que yo lo haga. En realidad está bastante sencillo. Pues no le veo tanta complejidad. Entonces, básicamente vamos a llegar a que el alfa t era igual a 0.005 grados Celsius a la menos 1. Alguien me envió una lección anterior. Vamos a ver. Pensaba resolverles el examen anterior también. Entonces, si nos da el tiempo, lo hacemos. ¿Sí? Básicamente es lo mismo de la lección que tengo acá. Entonces, vamos resolviendo ambos. Sí. Bueno, ese es el alfa t. Estaba sencillo, ¿no? Entonces, continuemos con el ejercicio. Y bueno, me dicen ahora que en el literal D determinen los límites de corriente del conductor agregado para una pérdida eléctrica de 100 vatios y 150 vatios, ambos a 30 grados Celsius. Y considera un efecto piel del 4%. Entonces, pues básicamente este ejercicio ya me daba todo lo que necesitaba, ¿no? Me dice que determine cuáles son los límites de corriente. O sea, que la corriente de ese conductor, ¿verdad? Del conductor X tiene que estar entre una corriente máxima y una corriente de pérdida mínima, ¿verdad? Entonces tengo que determinar este valor y este valor. ¿Y cómo los determinaba? Pues a partir de las pérdidas, ¿verdad? Tengo las pérdidas máximas y las pérdidas mínimas del conductor. Ya me la está dando el ejercicio. Ahora la pregunta es, ¿cómo encuentro esas corrientes? Pues fácil. Tengo la resistencia del conductor, ¿verdad? Bueno, resistencia DC, pero puedo hallar su resistencia AC. ¿Cómo puedo hallar la resistencia AC? Sabiendo que la resistencia AC del conductor a una temperatura tal es igual a la resistencia DC del conductor a esa misma temperatura multiplicado por 1 más el coeficiente de efecto piel, ¿no? El OFSK. Ya. Vamos a darle solo expresado para continuar el siguiente ejercicio porque este me parece que está bastante sencillo, ¿no? Y bueno, básicamente yo puedo determinar siempre la corriente de un conductor en estos tipos de ejercicios sabiendo que es igual a la raíz cuadrada de las pérdidas del conductor dividido para la resistencia AC del conductor a esa misma temperatura, ¿no? Entonces, pues yo tengo las pérdidas máximas, que es 150 si no me equivoco, que es 150 vatios, y las pérdidas mínimas, que son 100 vatios. Entonces simplemente tendría que reemplazar esta resistencia AC, y aquí 150 para la máxima, saco esta, y 100 para la mínima, y saco esta. Y ya saqué los límites. ¿Sí? Esa parte, si quieren, la saltamos porque está demasiado sencilla. Entonces, no creo que tengan problema con eso. ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente caso de estudio y ahí hacemos la lección que me dieron, ¿no? Ya. Entonces, este es del examen, el examen que tomaron hace como 3 semestres, si no me equivoco. Y básicamente me dice que tenemos la siguiente configuración, tenemos una línea de transmisión, bueno, una torre de transmisión transpuesta con un voltaje máximo de 230 kilovoltios y una capacidad de 500 megavoltios, obviamente trifásico porque no me dice nada del ejercicio, una frecuencia de 60 hercios y una longitud de 100 kilómetros. Y me dice cuya configuración se muestra en la figura 2.1. Ahora me dice que considerando como base los nominales de la línea de transmisión, se desea determinar el radio interno que deben tener los conductores para cada una de las configuraciones mostradas en la figura 2.2. Tenemos dos posibles configuraciones. Tenemos la configuración A y configuración B, ¿no?
Entonces, para esas posibles configuraciones debemos determinar cuál debería ser el radio interno de uno solo de los hilitos, de tal forma de que la reactancia inductiva de la línea de transmisión por fase sea 0.3 por unidad. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda respecto al enunciado? ¿Algo no está quedando claro? Bueno, me dicen que la reactancia inductiva por fase de la línea de transmisión tiene que ser igual a 0.3 por unidad. Obviamente, este 0.3 por unidad es muy, bueno, me sirve a mí cuando quiero pues inferir respecto a si esa reactancia de la línea es grande, es muy pequeña en comparación con alguna otra, con algún parámetro base, o me puede provocar pérdidas en la línea, bueno, pérdidas reactivas en la línea, entre comillas, etcétera, ¿no? Siempre cuando dice radio interna es el R', ¿verdad? Sí, el radio interno básicamente es el radio interno de un hilito. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra duda? Todo claro hasta ahí. Ya. Bueno, continuemos. Entonces, bueno, básicamente me dicen que tengo la reactancia, que tengo que tener esta reactancia inductiva por fase. Pero para trabajar este tipo de ejercicios, yo tengo que conocer ese valor de reactancia inductiva en ohmios para poder de ahí despejar la inductancia. Porque no me sirve de nada en este tipo de ejercicios tener la inductancia por unidad, básicamente. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es, pues, simplemente despejar, ¿no? Bueno, perdón, llevarlo a ohmios. ¿Cómo lo llevo a ohmios? Multiplicando por la impedancia base. ¿De dónde saco la impedancia base? Los valores base que ya me están dando. Son voltaje base, 230 kilovoltios, y potencia base, 500 megavoltios. Recordemos que ese voltaje base es trifásico, ¿no? 230 kilovoltios, es línea a línea. Y esa potencia base es trifásica, 500 megavoltios. Entonces, la impedancia base sería igual simplemente al voltaje base trifásico al cuadrado dividido para la potencia base trifásica. Si ambos son trifásicos, está bien, ¿no? O si ambos son monofásicos, también está bien. ¿Sí? Esa es la expresión de impedancia. Valen los dos. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí sería 230, perdónenme un segundito, 230 al cuadrado. Y aquí sería sobre 500, ¿no? Le quito el kilo porque ya saben que kilo al cuadrado pues me quedaría mega. Se simplifica con el mega acá abajo y ya saben, ¿no? Bueno, entonces esto de aquí me va a dar, no me acuerdo cuánto, déjame calcularlo, repito. Ya nos da 105.80. 105.80 ohmios. ¿Sí? Entonces, pues ya podemos sacar la reactancia inductiva en ohmios. Simplemente es multiplicar ese 0.3 en por unidad por la impedancia base, que es 105.8. Y esto nos va a dar 31.74 ohmios. ¿Sí? Lo lógico, ¿no? Para iniciar. Entonces ya sabemos cuánto debe ser esa inductancia, esa reactancia inductiva. Ahora, yo no puedo trabajar con ese valor de reactancia inductiva. Tengo que llevarlo primero a inductancia, porque pues a mí me enseñaron a calcular la inductancia primero, luego pues la reactancia inductiva, ya sabía cómo calcularla desde antes, ¿no? Entonces, igualo esto a la expresión de reactancia inductiva, ¿no? Que es básicamente frecuencia angular multiplicado por inductancia. O puedo poner 2pi por la frecuencia lineal multiplicado por la inductancia. Sabemos que esto es 60, ¿no? 60 hercios. Y pues de aquí, perdón, aquí la L se puede confundir con longitud. Entonces, eh, la inductancia simplemente iba a ser igual a los 31.74 ohmios dividido para 2pi por 60 o 120pi, ¿no? Entonces, esta inductancia me iba a quedar, ya, 0,0842 henrios. Ya, entonces ya tengo el valor de inductancia que yo tengo que obtener por fase. Y bueno, yo sé que esa inductancia no va a ser nada más que... Ay, me olvidó la fórmula. La fórmula era... Ah, ya, 2L por 10 a la menos 7, si no me equivoco, por logaritmo natural de el GMD sobre el GMR del agrupamiento de conductores que tenemos por fase y ya, ¿no? Esto en henrios. Entonces de aquí más o menos yo sé que voy a poder despejar por ahí el radio.
¿Ok? Bueno, si no hay ninguna duda hasta ahí. Ahora, lo que sucede es que de esta expresión no puedo hacer mucho, porque todavía no sé cuánto es el GMD del arreglo trifásico, ni el GMR de los conductores internos. Entonces tengo que primero encontrar una expresión para ellos. Obviamente, esas expresiones de qué van a depender. Bueno, en el caso del GMD van a ser valores constantes, ¿no? Van a ser constantes que vamos a determinar, ¿no? Y en el caso del GMR, pues van a depender de este radio, el radio del conductor, ¿sí? Que todavía no he encontrado. ¿Ok? Entonces, vamos primero con el GMD. El GMD es sencillo. Básicamente ya tengo los conductores, pues tengo su distribución, pues están separados a una distancia horizontal de 1 metro uno del otro, ¿verdad? Obviamente los de los extremos están separados 2 metros. Y pues verticalmente están separados los conductores de la fase A y la fase C del conductor de la fase B por 30 centímetros, ¿no? Sencillo. ¿Ok? Entonces, podríamos dibujarlo aquí para que se vea un poquito mejor. Aquí verticalmente hay 0,3 metros. Aquí hay 2 metros, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí hay 1 metro, ¿no? Sí, por si acaso. Entonces, pues, teníamos que saber solo las distancias entre los conductores. ¿Ok? No sé si hasta ahí tengan alguna duda. ¿Este análisis está quedando claro? ¿No? ¿Quiere preguntar algo? Ok. Entonces, recordemos, pues, perdón, recordemos una cosita. Teníamos que para encontrar el GMD, pues simplemente saber cuál era la distancia entre conductores, ¿no? Ok. Para este tipo de ejercicio, lo único que teníamos que saber era cuáles eran tres distancias, básicamente. La distancia de AB, la distancia de BC y la distancia de SA. ¿Sí o no? Entonces, pongámosle nombres a los conductores. Esta es la fase A, esta es la fase B y esta es la fase C. La distancia de A a B, ¿cuál era? Pues teníamos que sacarla con este triángulo, ¿no? Básicamente, entre el conductor de la fase A y el conductor de la fase B hay una distancia horizontal de 1 metro y una distancia vertical de 0,3 metros, ¿no? ¿Cuál era la distancia entre ellos? Pues la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0,3 al cuadrado. ¿Sí? La distancia de B a C, pues es la misma distancia vertical y la misma distancia horizontal. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo mismo, ¿no? 1 al cuadrado más 0,3 al cuadrado. Y la distancia de C hasta A, pues estos están separados horizontalmente, ¿no? Solo 2 metros. Entonces aquí no había que hacer nada, no era un triángulo rectángulo, entonces simplemente era 2 metros. ¿Ok? Y finalmente, el GMD no era nada más que la raíz cúbica de la distancia de AB por la distancia de BC por la distancia de SA. Entonces aquí simplemente era multiplicar. Por si acaso, estos dos valores les iba a quedar lo mismo, ¿no? Les iba a quedar 1,044 metros. ¿Sí? Entonces, pues esto era raíz cúbica de 1,044 al cuadrado por 2. Y esto les iba a quedar el GMD, que básicamente es 1,2966 metros. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No. Ya, ahora, el GMD, chévere, ya lo tenemos. Esto ya sabemos que va a ser siempre 1,2966 metros. Entonces, pues si nosotros ya empezamos a reemplazar un poquito los valores, sabemos que la longitud del conductor siempre va a ser 100 kilómetros. Entonces, pues aquí ya podemos reemplazar esto de aquí, esta L por 100, ¿verdad? O bueno, 100.000 metros. Y bueno, podemos empezar a despejar ciertas cosas, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, pasar esto a dividir y nos quedaría que básicamente 0,0842 dividido para 200, o sea, 2 por 100, bueno, 200.000 o por 10 al cubo, por 10 a la menos 7 es igual a logaritmo natural de 1,2966 dividido para el GMR del agrupamiento, ¿no? De una sola fase. Y bueno, aquí podíamos, pues, la exponencial, ¿no? Colocar la exponencial,
exponencial aquí, se va al logaritmo. Y pues bueno, aquí ya nos quedaba más o menos como cómo despejar ya el GMR, ¿no? Ya nos quedaba que el GMR del agrupamiento no era nada más que 1.2966 dividido para todo esto, ¿no? Sí, no sé si esta parte queda clara. ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, entonces sabemos que todo esto nos lleva a determinar cuánto es el GMR. ¿Cuánto tiene que ser en teoría el GMR? No sé si esa parte está quedando clara o algo, ¿no? Bueno, el GMR, aquí me olvidé, pues bueno, vamos a colocar la expresión total para, por si acaso en algún momento quieren leer esto y se pierden. Esto es 0,0842 dividido para 200 y aquí sería por 10 a la menos 4, ¿no? ¿Sí? Al cubo y a la menos 7, pues menos 4, ¿no? Y bueno, esto de aquí les va a dar un valor de GMR de 0,0193 metros. Entonces ya sabemos que el GMR siempre tiene que ser igual a 0,0193 metros. Y ahora, ¿de qué nos sirve ese valor de GMR para encontrar cuál es el radio del conductor? Pues es lógico, el GMR depende de qué, del radio del conductor. Entonces vamos a encontrar una expresión para él. El problema es que tenemos dos posibles configuraciones en los conductores internos. La configuración 1 y la configuración 2. Entonces, para la primera configuración, tenemos esto de aquí, ¿no? Los conductores son tres hilos, se componen por tres hilos que están tocándose, ¿no? Básicamente están pegaditos. Algo así. ¿Ya? Tres hilos y cada uno tiene un radio R. ¿Sí? Entonces, la distancia que hay entre el centro de un conductor hasta el centro del otro, ¿cuánto va a ser? 2R, ¿verdad? Esta distancia que está aquí simplemente va a ser 2R. El ingeniero aquí le pone 2RX, ¿no? Le llama aquí RX al radio del conductor. Entonces, si hasta ahí no tienen dudas, ok, si hasta ahí no tienen dudas, básicamente vamos a encontrar la expresión del GMR de este agrupamiento y simplemente va a ser igual a la raíz, bueno, en este caso, ¿cuál es el número de conductores bueno, el número de hilos en este conductor? 3, ¿verdad? Entonces aquí es perdón, n es igual a 3. Disculpen, ahí. Y aquí es raíz n por n, ¿cuánto es? 9, ¿no? De r', que ya sabemos que es r por Euler a la menos un cuarto, elevado a la n, que es 3, ¿no? Y aquí va a ir el producto, tengo que fijarme en cada uno de los conductores, el producto de la distancia, denme un segundo por favor, la distancia que hay, y aquí tengo que recorrer cada conductor, ¿no? De este conductor hasta los demás conductores, que sería con el de arriba 2R y con el de abajo 2R. Entonces aquí sería el producto de 2R por 2R. Luego me voy al siguiente conductor y digo, bueno, ahora el producto de la distancia que hay entre este conductor y con el de arriba también. Entonces de nuevo 2R por 2R. Pero notamos que eso se va a repetir en todos los casos, ¿no? En todos los tres conductores. Por lo tanto, yo puedo simplemente obviar ese paso y elevar esto al cubo, porque yo sé que se va a repetir esa multiplicación 3 veces. ¿Ya? Y aquí tengo la expresión para el GMR básicamente de este agrupamiento. Entonces, si yo trabajo un poquito más la expresión, el GMR del agrupamiento X, básicamente me quedaría raíz novena, o bueno, ya sabemos que la raíz novena es lo mismo que elevar a un noveno, de esto es R al cubo, y esto es pues R al cuadrado, y elevado al cubo es R a la sexta, ¿no? Entonces, pues, aquí me quedaría R al cubo por Euler a la menos 3 cuartos, por 2 a la sexta, por R a la sexta, a la 1 novena, ¿no? R al cubo y R a la sexta, R a la novena, ¿no? Y elevado a la 1 noveno, sale de la raíz. ¿Ok? Esa es una forma de, pues, en este tipo de ejercicios, con simetría, determinar que estamos sacando bien el radio medio geométrico, ¿no? Entonces, R sale de la raíz y me queda, pues, dentro de la raíz, R a la menos 3 cuartos por 2 a la sexta. Y todo esto elevado a la 1 noveno.
Esto de aquí, pues básicamente es una constante, ¿sí? Y esto de aquí, pues es la incógnita que yo tengo. Y yo sé que este radio medio geométrico, ¿a qué tiene que ser igual? A 0,0193. 0,0193. Entonces de aquí voy a despejar que el radio tiene que ser igual a 0,0193 dividido para esta constante, que no era nada más que, pues, si no lo querían ver como una, bueno, elevado a algo, le podían poner raíz novena de 2 a la sexta por Euler a la menos 3 cuartos. ¿Sí? Y ya sacaban el radio, bueno, el radio Rx, ¿no? Y era Rx, ¿no? Porque es de esa configuración. Y ya sacaban el primer radio. Entonces, este Rx quedaba, por aquí lo tengo anotado, 0,0172. Ya, sencillo. ¿Tienen dudas hasta ahí? Ya, entonces, con la siguiente agrupación, vamos a ver cómo quedaba el radio medio geométrico. Ya, la siguiente agrupación, si mal no recuerdo, era algo así. Ay, perdón. Bueno, los 4 conductores de la siguiente agrupación tenían el mismo radio, y aquí no parece, pero sí lo tenían, ¿ya? Pero estaban colocados así, ¿no? Ya hemos trabajado en configuraciones parecidas, solo que en las configuraciones que trabajamos es de 5 conductores y están todos aquí, ¿no? Están así, con uno en medio. Esta configuración es un poquito distinta, no se parece tanto a las que hemos visto, pero es igual sencilla. Ya todos estos conductores tienen un radio RY, ¿no? Un radio RY. Y como estaban en contacto, básicamente la distancia que hay desde cualquier conductor hacia el conductor que está arriba y hacia el conductor que está abajo, siempre va a ser 2RY, no esta distancia que está aquí. Esa distancia no era la misma que había entre cualquier conductor y el que está opuesto a él, ¿no? Entre el de la izquierda y el de la derecha, no sabemos cuál es esa distancia, ¿no? Esa distancia es una incógnita. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno, aquí no se ve bien. Lo voy a hacer tratar de hacer un poquito mejor. ¿Cómo ponerlo bien? Bueno, era algo así. Era algo así. ¿Sí? Y ahí así estaban los conductores. Para que se vea un poquito mejor cuál es el procedimiento. ¿Ok? Ya. No alcanzo a dibujarlo bien. Pero básicamente lo que tenemos, déjenme ver si puedo copiar la imagen para que se vea un poquito mejor. Denme un segundo, por favor, porque mira la página actual. Ya, sí la pude copiar. Vamos a bajar un poquito esta imagen porque el chiste es que vean cómo estaba hecha la agrupación de conductores, ¿no? Porque pues de eso depende el cálculo del radio medio geométrico, ¿no? Bueno, entonces, si se dan cuenta de una cosita, ya sabemos que la distancia de aquí hasta acá, de este punto a este punto, va a ser 2RY, ¿no? El problema es que lo único que no sabemos es, pues, para el cálculo del GMR, la distancia de este punto hasta este punto. Pero si nos damos cuenta, se forma pues un triángulo rectángulo, que básicamente tenemos aquí la distancia 2RY, ¿verdad? Y acá tenemos pues una distancia vertical, perdón, que es RY. Y nosotros queremos calcular, bueno, ahí creo que no se ve, aquí tenemos una distancia vertical que es RY, ¿no? Esta de aquí. Y nosotros queremos calcular esta distancia de acá, la horizontal, ¿verdad? Esta de aquí, que es nuestra incógnita. Ya llamémosla, qué sé yo, L. Entonces, esta distancia L, pues simplemente era igual a la raíz cuadrada de 2RY al cuadrado menos RY al cuadrado, ¿no? Y pues esto iba a quedarme RY por raíz cuadrada de 3. Y obviamente, lo lógico es que si de aquí a acá, perdón, si de aquí hasta este punto hay RY, perdón, hay L, desde ese punto hasta el otro centro del conductor, que es la misma distancia, también tiene que haber L. Entonces, en total, ¿cuánto va a haber? 2L. ¿Y cuánto es 2L? Pues 2 raíz de 3 por RY. ¿Sí queda claro ese análisis?
Creo que está sencillo, ¿no? Ok. Tal vez estoy yendo muy lento, ¿no? Me avisan si esa parte ya la podemos asumir. Sí. Bueno. Entonces, básicamente, el radio medio geométrico era ¿cuánto era el número de conductores aquí? Pues son 4 conductores, ¿verdad? De aquí era raíz n por n, 16, ¿verdad? De R', que es el radio RY, multiplicado por Euler a la menos un cuarto, elevado a la n, que es 4, y aquí era la multiplicación de las distancias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que para todos los conductores se va a repetir un patrón. ¿Cuál es ese patrón? Que básicamente la distancia de cualquiera de esos conductores con los dos conductores, bueno, con al menos dos conductores, siempre va a ser 2RY. ¿Sí o no? Si yo lo veo para el conductor que está aquí a la izquierda, la distancia con los conductores que lo están tocando siempre es 2RY. Si yo lo veo para el conductor que está abajo, la distancia que tiene con el que lo está tocando aquí es 2RY. La distancia que tiene con el que está tocando acá es 2RY. Sí, bueno, con el de acá también en este caso. Para estos dos de aquí es especial. Las tres distancias son 2RY. Y para el de acá, la distancia también es 2RY. Sí, con los que está tocando. Sí, entonces ya sabemos que ese producto 2RY por 2RY se va a repetir para los 4 conductores. Entonces ya puedo elevarlo a la cuarta. ¿Sí? No sé si esa parte está quedando clara. Adicionalmente, para estos dos conductores, ese 2RY se va a volver a repetir. ¿Sí? 2RY y 2RY. ¿Sí? Porque es la distancia que tienen con el que está arriba y con el que está abajo, específicamente. Si esta parte no está quedando clara, me avisan. Simplemente le estoy tratando de simplificar un poquito. ¿Sí? Y para estos dos conductores de los extremos, vamos a tener una distancia adicional, la distancia que tienen entre ellos. ¿Que cuánto era? 2L, ¿verdad? Esto es 2 raíz de 3 por RY. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener 2 raíz de 3 por RY. Y para el otro, 2 raíz de 3 por RY. Si esa parte no quedó clara, no me voy a entender así, me avisan, ¿no? ¿Ok? Bueno, hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? Ahí sí me perdí un tanto en el 2RY por 2RY al cuadrado, a la 4. Ya, si quieres hagámoslo de una forma mucho más sencilla. Vamos conductor por conductor, ¿ya? Para el primer conductor, el primer conductor, el conductor de la izquierda. Veamos, la distancia que tiene el conductor de la izquierda, este de aquí, con el conductor que está arriba es 2RY, ¿no? Entonces sería 2RY, ¿verdad? Multiplicado por la distancia que tiene ese conductor con el que está abajo, también es 2RY. ¿Sí? La distancia que tiene ese conductor con el que está opuesto a él, sabemos que es 2L, ¿no? Que es 2 raíz de 3 por RY. ¿Sí? Ahora, vamos con el siguiente conductor. Sabemos que el que está opuesto a él tiene la misma configuración. Es lo mismo, solo que reflejado. Con el que está aquí tiene 2RY, con el que está acá tiene 2RY. Y con el que está opuesto tiene 2 raíz de 3 RY. Entonces, eso ya sabemos que se va a repetir. Igual coloquémoslo para explicarlo, ¿no? 2RY, aquí es 2RY, y aquí es 2 raíz de 3 RY. ¿Sí? Y ya hemos analizado dos conductores, ¿verdad? El producto de las distancias. Ahora, lo que voy a hacer es analizar los dos conductores de arriba. Si se dan cuenta, los conductores de arriba también van a hacer las mismas multiplicaciones porque están reflejados, básicamente son igualitos, ¿no? La configuración. Con el que está a la izquierda tienen 2RY, con el que está a la derecha tiene la distancia entre los centros, 2RY, y con el que está abajo tiene 2RY. ¿Sí? Esto es para este conductor de aquí. Para el conductor de abajo, la configuración de distancias va a ser iguales, ¿verdad? Entonces, la multiplicación que yo voy a tener que poner aquí en mi raíz cuadrada es 2RY por 2RY por 2RY. Perdón, y aquí sí está bien, 3 veces. Y para el otro conductor, ¿verdad? El que está abajo, tengo que poner la misma configuración. 2RY por 2RY por 2RY, ¿verdad? Tengo que medir las distancias con todos los demás hilitos, ¿verdad? Que hay. Y si se dan cuenta, para todos los conductores, para los 4 que yo he analizado, por lo menos se repite esa multiplicación de 2RY al menos 2 veces. Para el conductor de la izquierda, 2 veces. Para el de la derecha, 2 veces. Para el de
Para el de arriba se repite 3 veces en este caso, y para el de abajo se repite 3 veces también. ¿Sí? Yo lo que hice fue agrupar estos dos RY multiplicados pues 2 veces, los agrupé, ¿verdad? Y al momento de agruparlos me quedaría esa multiplicación elevada a la cuarta. ¿Sí? Solo me ahorré ese problema, básicamente. ¿Ok? Y bueno, luego coloqué lo que me quedaba, ¿no? El 2RY, el 2RY acá, los que me quedaron allá afuera. Y pues el 2 raíz de 3RY y el 2 raíz de 3RY los coloqué aquí. Ahí quedó un poquito más claro de dónde viene todo eso. Simplemente traté de simplificarlo un Sí, poquito para hacerlo más rápido. ¿Sí? ¿Perdón? sí, sí. Ya. Entonces, pues básicamente, eso es lo que me quedaba. Y bueno, aquí tenemos que ya fijarnos en una cosita. Aquí me queda RY a la cuarta, aquí me queda RY a la octava, eso me da 12. Y aquí, entre toda esta multiplicación, me queda RY a la cuarta también. Entonces, 12 más 4, 16. Entonces, ya tengo por seguro de que en mi GMR, el RY va a salir de la raíz. ¿Sí? Simplemente sumando las potencias, ¿no? Entonces me quedaría raíz 16 de, a veces estoy yendo muy lento, ¿no? De Euler a la menos 1 por, y aquí me quedaría pues 2 a la cuarta, 2 a la octava, 2 a la octava, 2 a la décima, si no me equivoco, 2 a la onceava, 2 a la doceava. Entonces 2 a la 12, 2 a la 12 por raíz de 3, bueno, raíz de 3 al cuadrado, que es 2, que es 3, perdón. ¿Sí? Me quedaría esto, al momento de manipular un poquito algebraicamente esta expresión. Esto de aquí sabemos que es una constante, y sabemos que este GMR tiene que ser igual a 0,0193. Entonces de aquí despejamos el RY, porque sabemos que esto es una constante, no podemos pasar a dividir y despejar. Y el RY nos tiene que dar 0,0114 metros. Y listo, tenemos el radio de los dos, bueno, el radio de los hilitos para las dos configuraciones. Sí, me estoy tomando mucho, disculpen. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Alguna parte no quedó clara? ¿Quieren que la vuelva a explicar? ¿Sí? Por si acaso, les voy a mandar otra solución, la solución de este examen y la solución de la lección que les mandé y otra solución de otra lección, que es lo que posiblemente les van a tomar por cuestiones de tiempo, porque voy a resolver este ejercicio y, bueno, luego les voy a mandar les voy a dar más o menos una guía de cómo resolver el ejercicio que me preguntaron, porque tengo también una lección yo mañana. Sí, tengo que estudiar. Entonces, bueno, continuemos, terminemos este ejercicio, ¿no? No dejemos este ejercicio así, solo como literal. Ya, entonces tenemos el literal A. Ahora, el literal B, pues básicamente me dicen que de manera analítica el costo por fase de la línea de transmisión viene dado por la expresión matemática que el costo es igual a la constante K por el NC por el RC, donde la constante K es un valor fijo de 10 millones de euros por metro por que el número total de conductores internos, que es NC, por el radio interno del conductor, ya que es RC. Y dice, se solicita determinar la configuración, justificando con cálculos, más rentable por fase en términos económicos, es decir, cuál es la configuración menos costosa, la A o la B. Esto era realmente demasiado sencillo. Literal B era esto. El costo de la configuración X era la constante K por el NX por RX, donde la constante K ya sabemos que son 100 millones de euros por cada metro, ¿no? NX era el número de conductores internos en esa configuración. ¿Cuál es el número de conductores internos en la configuración X? 3 conductores. Entonces aquí era 3. Y RX, pues es el radio, ¿no? El que encontramos hace rato. Ese radio era 0,0132. Entonces tenemos ese radio. ¿Sí? Y el costo del agrupamiento en Y, pues era lo mismo, ¿no? Era 100 multiplicado por el número de conductores en Y, que sería pues 4 conductores, y el radio en Y, que sería 0,0114. Entonces, tenemos que sacar estos dos valores. Yo aquí los tengo calculados, si no me equivoco. Este de aquí te da 3,96 millones de euros. Ay, perdón. Millones de euros. No sé cómo poner ese símbolo. Bueno, dólares. Asumamos que dice dólares. Y 4,56, solo por no escribir el símbolo, ¿ya? Millones de, bueno, dólares. ¿Ya? Entonces, pues, es lógico. ¿Cuál es más barato? La configuración que tiene menos conductores.
¿sí? Entonces, aquí nomás tenía que colocar, bueno, respecto a los cálculos realizados, tenemos que la configuración, el primer arreglo es más económica, debido a que, pues, esto es el costo de una sola fase, ¿sí? Entonces, imagínense, para las 3 fases, pues, ya sale un poquito más caro, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? Era sencillo. Creo que era algo parecido a lo que les tomaron en el taller. Más o menos me mostraron en el taller por ahí, el ingeniero me mostró, pero no le hice mucho caso. Creo que era muy parecido. Entonces me dicen ahora que para la configuración más rentable, calcular cuál es la reactancia capacitiva en por unidad de la línea de transmisión. Considere el efecto tierra en este caso particular. Sencillo. Veamos. Un momento, de la página actual. Ya, entonces vamos a calcular cuál es esa reactancia capacitiva, ¿no? Entonces, esa reactancia capacitiva era sencillita, ¿no? El único problema es que teníamos que considerar el efecto tierra. Pero teníamos una ventaja. Por lo general, las lecciones del doctor Álvarez están hechas para que ustedes puedan, bueno, básicamente utilizar los datos del literal anterior para resolver el siguiente literal. Entonces, pues nunca es recomendable dejar un literal vacío para resolver el siguiente porque necesitan el dato que les salió en el anterior. ¿Sí? Estas lecciones son hechas así. Sobre todo en la parte de, ¿cómo se llama? En la parte de flujo de potencia se utiliza bastante ese tipo de lógica para resolver el ejercicio. ¿Ya? Entonces, pues bueno, pongámosle nombres a los conductores. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar el efecto tierra. Conductor 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que al considerar el efecto tierra, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente asumir que hay un reflejo de los conductores, ¿verdad? Acá va a estar el reflejo del conductor 1, 1'. Acá va a estar el reflejo del conductor 2, 2'. Y acá va a estar el reflejo del conductor 3, ¿verdad? 3'. Ya, entonces va a haber distancias entre ellos, ¿no? La distancia, pues, de 3 a 3', la distancia de 2 a 2', la distancia de 1 a 1', que son distancias verticales, completamente verticales, y también vamos a tener otras distancias, ¿no? Yo les digo distancias diagonales, ¿no? Que básicamente es de 1 a 2', la distancia de 2 a 3', y la distancia de 3 a 1', que son todas las distancias que vamos a necesitar. ¿Sí? Todas esas distancias necesitamos. Voy a borrarlas porque, si se dan cuenta, se vuelve un poquito confuso cuando yo pongo todo ese montón de líneas ahí, ¿no? Tenemos que tener en cuenta una cosita. Entre los conductores de reflejo, por ejemplo, el 1' y 2', sigue habiendo la distancia de 0,3 metros, al igual que la hay entre el conductor 2 y 3, ¿sí? Sigue estando la misma distancia porque es un reflejo. Y obviamente, entre el equivalente de la Tierra o la línea de referencia y el conductor, el conductor 3', ¿cuál es la distancia que tiene que haber? Pues los 5 metros todavía, ¿no? Entonces, en total, entre el conductor 3 y el conductor 3', ¿cuánto tiene que haber? 10 metros, ¿no? Tienen que tener en cuenta que todo esto es un reflejo. Entonces, las distancias se reflejan, siguen siendo igualitas, solo que hacia abajo. ¿Sí? Ok. Si no hay dudas hasta ahí, entonces sabemos que tenemos que sacar estas distancias porque las vamos a necesitar para nuestros cálculos, ¿no? Entonces sabemos que siempre cuando queremos considerar el efecto tierra, tenemos que sacar las distancias de los conductores con su reflejo. 1 con 1', 2 con 2', 3 con 3'. Luego las distancias diagonales, que ya les dije cómo, bueno, cómo siempre recordarlo. 1 con 2', 2 con 3', y 3 con 1'. Básicamente en diagonales, ¿sí? Sencillito de recordar. Entonces es de 1 a 2', distancia de 2 a 3', y distancia de 3 a 1'. ¿Ok? Hasta ahí les pregunto, ¿tienen alguna duda? Ok, entonces, ¿qué sucede? Que aquí, bueno, el cálculo de las distancias sí es obligatorio. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo rapidito, ¿ya? De 1 a 1', sabemos que hay 10 metros. Es lo más lógico. Aquí hay 5, y como es un reflejo, aquí tiene que haber 5 más. 10 metros, de una, sin problema. De 3 a 3', lo mismo. 10 metros. Pero cuidado, cometen el error de colocar aquí también 10 metros. Porque, bueno, muchos cometieron ese error en esta evaluación porque no se dieron cuenta de que aquí había 0,3 metros que no consideraban. Aquí hay 5 metros, pero también están estos 0,3, ¿verdad?
Y aquí también hay 5 metros, pero también acá hay 0,3. Entonces, esto era, pues, 5 más 5 más 0,3 más 0,3 del reflejo, ¿no? ¿Sí queda claro esa parte de aquí? 10,6 metros. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso. Ahí hubo muchos errores. Bueno, entonces, si no hay dudas ahí, ahora vamos a ver qué pasa con las distancias estas, las diagonales, básicamente. ¿Cuál es la distancia entre 1 y 2'? Pues sabemos que horizontalmente, como es un reflejo, la distancia sigue siendo 1 metro, la distancia horizontal. Y verticalmente, sabemos que de aquí a acá hay 10 metros, pero eso es con 1'. Con 2' hay que aumentarle los 0,3 que se reflejaron. Entonces, sabemos que verticalmente hay 10,3 metros. Entonces, la distancia entre 1 y 2' sería esos 10,3 al cuadrado más el metro que tienen de distancia, ¿no? No sé si esa parte quedó clara. Si no quedó clara, me avisan. Ok. Entonces, ahora, la distancia entre 2 y 3', sabemos que horizontalmente sigue siendo 1 metro, porque es un reflejo. Y acá, si acá arriba están separados 1 metro, abajo también están separados 1 metro. Pero verticalmente no. Verticalmente, bueno, sabemos que de aquí a acá hay 10 metros, pero tenemos que considerar también los 0,3 metros de aquí. Entonces, de nuevo lo mismo. 10,3 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí? Si se dan cuenta, 1 y 2' y 2 y 3' eran iguales. ¿Ok? Y bueno, la distancia que hay entre 3 y 1', pues esa distancia ya está un poquito más sencilla, ¿no? Es de aquí hasta acá. Ahora sí, solo hay 10 metros en vertical. ¿Y en horizontal cuánto hay? 2 metros. Es la distancia que hay entre 1 y 3. ¿No? Entonces, pues aquí era 10 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Ok? Estas distancias de aquí quedaban 10,3484. Y esta de aquí queda 10,198. ¿Sí? Si les pedían 4 decimales, agregaban un 0 más. Y listo. Ya, eso era básicamente todo lo que tenían que hacer para este literal. ¿Por qué razón? Tal vez muchos se pusieron a calcular de nuevo cuáles eran los GMDR y todo eso, pero no tenían que hacerlo. ¿Por qué razón no había que sacar de nuevo el GMR? Porque podían utilizar pues este de aquí. Básicamente podían utilizar la expresión que estaba aquí. Obviamente con un cambio. El cambio es sencillo, ¿no? El cambio es súper visible, ¿no? Pero vamos a ponerlo aquí. Sabemos que la configuración que vamos a utilizar es la más barata, que es la del arreglo X. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular cuál es ¿cómo se llama? Ay, se me fue. ¿Cuál es el radio medio geométrico de esa configuración para cálculo de capacitancia? Y para cálculo de capacitancia, lo que pasaba era que no había, que en lugar de poner aquí R', era solo el radio, ¿verdad? Radio al cubo. Ya no es R por R a la menos un cuarto, no, solo R. Y ese radio ya lo tienen. Y pues reemplazaban esta expresión, ¿cuánto vale este radio? Que ya lo sacamos hace rato, que creo que era que Rx era igual a 0,0132, si no me equivoco. Denme un segundito porque no me acuerdo. Denme un segundo, por favor. Sí, 0,072. ¿Sí? Y ya tenían el GMR. El GMR de ese agrupamiento. No sé si esta parte les quedó clara. ¿Sí? ¿No? Ya, bueno, este radio GMR les es el queda. mismo, ¿verdad? El GMR, o sea, el RX sí es el mismo. El GMR no, porque recuerda que en el GMR que utilizamos anteriormente era para cálculo de inductancia. ¿Y qué es lo que tiene diferente? Es este Euler a la menos un cuarto, ¿sí? Porque en cálculo de inductancia no trabajamos con RX así tal cual, sino que trabajamos con RX multiplicado por Euler a la menos un cuarto, que es el R'. ¿Sí queda claro eso? Sí, porque ya es la capacitancia, ¿verdad? Claro, cuando es capacitancia, el R' es igual a RX, básicamente. Le borramos el Euler a la menos un cuarto. ¿Sí? Ese es el único cambio. ¿Correcto? Entonces simplemente teníamos que hacer ese único cambio a la expresión y ya teníamos calculado el GMR del agrupamiento. Y la capacitancia, pues nada más es
Ay, se me fue la fórmula. Allá, 5.56, creo que quiera por 10 a la menos 11, por 10 a la menos 11, por la longitud de la línea, dividido para logaritmo natural de el GMD sobre el GMR. Y ustedes se preguntarán, pero no hemos calculado el GMD. Sí, ya lo calculamos. En la parte de arriba. ¿Cuánto es el GMD? ¿Dónde está? El GMD lo calculamos aquí. Es el mismo GMD. No ha cambiado porque la configuración de las fases no ha cambiado. Sigue teniendo la misma agrupación, la misma distancia, ¿no? Entonces, es 1.2966. ¿Sí ven? Necesitamos el dato del literal anterior. Pero, ¿qué sucede? Que aquí estaríamos calculando la capacitancia sin considerar el efecto de la Tierra. Entonces, aquí tenemos que colocarle menos logaritmo natural de, y aquí era, si no me equivoco, la raíz cúbica de las distancias que hay. Las distancias diagonales, que es 1 a 2' por la distancia de 2 a 3' por la distancia que hay de 3 a 1', y acá abajo dividido por las distancias que son verticales, ¿no? De los reflejos, que es H1, 1' por H2, 2' por H3 con 3'. ¿Sí? Y por eso necesitábamos todas estas distancias, que son las que calculamos acá arriba. Entonces, simplemente era reemplazar. GMD y GMR ya los conocemos. La longitud siguen siendo 100 kilómetros, o 100 por 10 a la menos 5. Perdón, 1 por 10 a la menos 5 metros. Y reemplazando, pues nos quedaba que la capacitancia era igual a 1,3502 microfaradios. ¿Ok? Y bueno, si me pedían la reactancia capacitiva, pues reactancia capacitiva no es nada más que 1 sobre la frecuencia angular por la capacitancia, ¿verdad? 1 sobre 2pi por f por la capacitancia. Sí, ya deben estar hartos de esa expresión. La vienen viendo varios semestres y la seguirán viendo toda su vida, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos todos esos valores y básicamente la reactancia capacitiva nos quedaba 1964.5365 ohmios. Y si la quieren llevar a por unidad, reactancia capacitiva en por unidad, simplemente era la que ya tienen en ohmios dividido para la impedancia base. Que dirán, no tengo la impedancia base. Si la tienen. ¿Dónde la calcularon? Literal A. Impedancia base 105.80. Entonces, simplemente la dividir para ese valor. Y aquí también muchos compañeros borraban la respuesta porque decían, no, está mal. Porque aquí dividíamos para 105.8, perdón, 105.8 y les quedaba un valor de reactancia en por unidad de 18,5684, ¿verdad? Y esto está en por unidad. Y muchos borraban la respuesta porque decían, no, es un valor muy grande. Si a 1 por unidad es un valor grande, imagínate así. No, esta era la respuesta. Por lo general, la capacitancia por fase en líneas de transmisión tiende a ser un poquito grande, ¿sí? Por las distancias de las líneas, eh, su configuración interna, etcétera, ¿sí? Y bueno, también por los altos niveles de voltaje y todo eso. Y la carga que llevan. ¿Ok? Bueno, no había un error. Y también lo borraban o si no le ponían aquí ohmios. Y el ingeniero cuando le ponen aquí ohmios a un valor que es por unidad, le molesta, entonces les puede poner, no les va a poner 0, pero les va a bajar más o menos la mitad de la nota que costaba ese literal. Que pues ya deberían tener en cuenta que es por unidad y el otro es en ohmios, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Todo está quedando sumamente claro. Sí, yo tengo una duda. Sí, dime. Lo que pasa es que estaba revisando la diapositiva del ingeniero y él no utiliza GMR, sino el radio del hilo de un conductor. Ya, lo que sucede, tal vez, es que estaba haciendo el cálculo de la inductancia y la capacitancia, pero para un conductor sólido. Cuando es un conductor sólido, el GMR es igual al R' y es igual pues al radio por euro a la menos un cuarto si es inductancia o solo el radio cuando es capacitancia. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Sí, eso es solo cuando el conductor como tal está formado por un solo hilo sólido. Ya tenemos tres conductores para las tres fases, pero cada conductor es un solo hilito sólido. Y en ese caso se utiliza GMR igual a R.
¿Ok? ¿Eso era Ok. la duda que tenías? O... Exacto, sí, esa duda. Ya. Cuando el conductor interno, digamos la fase A, tenemos fase A, fase B y fase C. Cuando una de las fases está compuesta por varios conductores, varios hilitos, ahí tenemos que calcular un GMR. Porque el GMR, ya saben, simplemente es como un promedio de radios que utilizamos para definir, entre comillas, el conductor. ¿Sí? Para asumirlo como si fuera uno sólido. ¿Sí? Sacamos un promedio de radios y eso es lo que utilizamos. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? No, de parte no. Ya. Eh, ok. Bueno, básicamente el tema que les dan del ingeniero, bueno, del ingeniero Aragón y el ingeniero Torres simplemente es, les están dando cuál es el valor de la susceptancia capacitiva de la línea, les están dando el radio de los conductores, la frecuencia en la que trabajan, el voltaje. eh, bueno, les están diciendo que el sistema va a cambiar de frecuencia de 50 Hz a 60 Hz. Y dicen que en función de eso, la susceptancia de la línea va a cambiar a tanto. Y en base a eso tienen que determinar, pues en base a los cambios de frecuencia, pueden ahí por ahí hacerle una regla de 3 y calcular, qué sé yo, algún valor que necesiten, ¿no? La capacitancia o algo. Bueno, en realidad, con la frecuencia y la susceptancia pueden calcular la capacitancia, ¿no? Pueden calcular la capacitancia con la susceptancia, ¿sí? Recuerden a qué es igual la susceptancia, ¿no? Recuerden que la susceptancia, me parece que se ponía así, era igual, bueno, si es la susceptancia de un capacitor, simplemente es 1 sobre la reactancia capacitiva. Entonces lo que les están dando es esto. A partir de esa susceptancia pueden encontrar la reactancia capacitiva. Y esa reactancia capacitiva no es nada más que 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Entonces con eso encontramos la capacitancia. Eso es lo que les está dando literal A, es simplemente hallar eso. Es tomar la susceptancia y determinar cuánto vale la reactancia capacitiva con esta formulita que está aquí. Y a partir de esta reactancia capacitiva encontrar la capacitancia, que es 1 sobre 2pi por la frecuencia por la reactancia capacitiva. Y así la encontraban, pero para cualquiera de los dos casos, ¿no? Cualquiera de los dos casos, disculpen. La longitud de la línea de transmisión bajo el análisis en kilómetros. Bueno, esto era más sencillo porque pues ya saben cuál es la capacitancia. Ya saben que la capacitancia es 5.56 por 10 a la menos 11 por la longitud dividido para, me parece que era el logaritmo natural de el GMD sobre el GMR. El GMD ya lo tienen. Bueno, lo pueden calcular porque les están dando la configuración de la torre. Y el GMR lo pueden calcular porque creo que me parece que la torre es un solo conductor, un solo hilo. Entonces aquí sí pueden utilizar solo el radio. ¿Sí? La cosa es que no les recomendaría resolver lecciones del ingeniero Torres ni del ingeniero Aragondi porque... mm, denme un segundo. Denme un segundo porque hay una pregunta en el chat. Por la parte de capacitancia del neutro debería haber una altura, pero no me la dan. Entonces no sabría cómo hacer. Debería haber una altura. ¿A qué te refieres con la altura como tal? Longitud de la línea... No. Lo que sucede es que recuerden una cosita. Cuando nosotros hallamos la capacitancia de la línea, ya, recuerden la teoría. Cuando nosotros, digamos, vámonos a un ejemplo más sencillo. Cuando nosotros hallábamos la capacitancia de una línea, ¿se acuerdan que yo les dije cuando vimos la teoría que primero hallábamos una capacitancia así, pero esa capacitancia entre líneas no nos servía, entonces vamos a asumir que hallábamos la mitad de esa capacitancia. Entonces hallábamos la capacitancia, teníamos un modelo más o menos así, que básicamente esto de aquí era un común o era un neutro. Y lo que nosotros determinamos con esta fórmula es la capacitancia, entre comillas, hacia un neutro. ¿Sí? Nosotros con esta fórmula hallamos la capacitancia de la línea hacia el neutro. Sí, esta fórmula es para eso, para hallar la capacitancia hacia el neutro. ¿Sí me entienden? Es la capacitancia que habría entre esta línea, digamos la fase A, y un hipotético neutro. Entonces, eso es lo que estamos hallando nosotros. Cuando nosotros aplicamos esta fórmula también en un sistema trifásico, lo que estamos hallando es la capacitancia de la fase A, B y C respecto a un neutro. Entonces estaríamos hallando más o menos algo así. ¿Sí? Algo así.
No estamos hallando la capacitancia entre líneas, sino la capacitancia respecto a un neutro. ¿Ahí quedó clara tu duda? Creo que fue John Herrera. Eso era lo que preguntabas, disculpa. Siempre la fórmula es respecto a un neutro. Sí, esa era la... Sí. Básicamente eso es. Simplemente utilizar esta fórmula y de ahí despejar la longitud. Porque el GMD lo tienes. Si no te dicen nada, el conductor es un solo hilo, entonces puedes empezar el GMR con R. Y con eso ya despejas la longitud. Es sencillo. Ahora, les voy a explicar por qué no debería resolver este tipo de lecciones. Denme un segundo.